Listen. En One Piece se nos narra que 20 años atrás de la época en la que se narra la serie, existió un pirata llamado Gold D. Roger, que realizó hazañas tales que lo llevaron a ser nombrado el Rey de los Piratas. Pero ¿qué me dirías si te dijera que en la vida real también existió un hombre que fue llamado de la misma manera? Sí amigos, hoy nos adentraremos en el mundo de la piratería. Hoy hablaremos de Henry Avery, el verdadero rey de los piratas. Empecemos con lo primero. Realmente se sabe muy poco de Henry Avery, se desconoce cuándo nació. Sin embargo, se dice que Henry Avery probablemente nació entre 1653 y 1659. Incluso su nombre se tiene entredicho, ya que Henry también era conocido como Henry Avery, Benjamin Bridgman, Long Ben e incorrectamente John Avery. Y es que las primeras referencias claras sobre Avery son el alistamiento juvenil en la Marina Real durante su adolescencia, para luego servir en diferentes buques de la Royal Navy, y se dice que durante 1693 comerciaba con esclavos para la Royal African Company. Ahora bien, Avery se inició en el mundo de la piratería de una manera bastante particular. En 1694, Avery se unió al barco corsario Charles II, que formaba parte de una expedición financiada por la corona española para atacar a los bucaneros y contrabandistas franceses en el Caribe en conjunto con otras 3 embarcaciones, un pingue, que es un tipo de embarcación pequeña, de nombre de Seven Sons, más 2 fragatas llamadas James and Dove. Sin embargo, esta expedición estaba destinada a fracasar, tomando en cuenta que el capitán original del barco murió antes de zarpar, y que el viaje a la primera etapa en La Coruña se demoró 5 meses por razones burocráticas, y que a su vez, una vez en el puerto gallego pasaron otro par de meses por idéntica causa, pues todos en el barco de la expedición no tenían ya dinero ni para tragar, y tras eso se empezó a correr entre ellos el rumor de que habían sido vendidos como esclavos a los españoles. A todo esto, nadie había cobrado un solo céntimo aún, porque la expedición como tal aún no iniciaba. Ante esto, muchos exigieron que se les pagara por adelantado, pero la solicitud les fue negada. Y como comprenderán, esa fue la gota que rebalsó el vaso. Así que el 7 de mayo de ese año, Avery, junto a otros cuantos que no se mencionan, incitaron a otros 100 miembros de la tripulación a amotinarse. Y pues, como podrán pensarlo, lo lograron. Aquí amigos quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que al estar grabando esta precisa parte y buscando imágenes y videos para retratarla, pues yo solo podía imaginarme que estaba sucediendo esto en ese barco. Bueno, continuemos, solo quería hacer un pequeño alivio cómico. Bueno, démosle la música. El caso es que una vez lograron el motín, hay distintas fuentes que indican cómo Avery llegó a capitanear a los amotinados. Sin embargo, me quedo con esta, por ser la más fantasiosa, y es que una vez llegaron al mar abierto, Avery habría dicho a los tripulantes de la nave: "Ahora yo capitaneo este barco. Hemos puesto rumbo a Madagascar y mi intención es acumular mi fortuna para mí y para los valientes compañeros que se me unan". Y a partir de esto, quienes se quedaron a bordo en el barco se convirtieron en ese momento en piratas y el Charles II pasó a llamarse el Fancy. Para ser justos, es necesario conocer también las otras fuentes que se investigaron. Por ejemplo, hay una más obvia que indica que Avery fue elegido por los amotinados como nuevo capitán, y aunque ambas fuentes ponen a Avery como el que rebautizó el barco con el nombre de Fancy, me gusta más la otra versión, porque se me hace poco creíble que un montón de amotinados de manera democrática escogieran a una persona como el líder del barco. Suena más creíble que alguien con voz fuerte y manipuladora se quedase con el puesto. Ahora bien, si se preguntan qué pasó con el capitán del barco, pues no lo mataron. Bueno, en cierta medida sí, pero no realmente. Una vez llegaron a la costa africana, tanto el capitán como los miembros de la tripulación que no habían apoyado el motín fueron introducidos en un bote pequeño y se les ordenó remar hacia la costa. Y pues ya está, eso fue todo. A partir de este momento, Avery se reconocería como pirata, y en su ruta hacia el Índico capturaría 3 barcos mercantes ingleses en las islas de Cabo Verde y otros 2 barcos daneses. Incluso llegó a capturar un barco pirata francés en las Islas Comoras, cuando el buque se dirigía hacia el Cabo de Buena Esperanza. Para 1695, Avery tenía una flota de como 150 piratas y un objetivo marcado en la frente: las riquezas que transportaban la flota del Imperio Mogol,
que procedían de India en la peregrinación hacia la Meca. Además, y de forma curiosa, otros 5 barcos piratas que tenían trazadas la misma meta habían coincidido con Avery en la caza del barco con la fortuna del Imperio Mogol. Y sí, amigos, no me he equivocado, es el Imperio Mogol, no el Imperio Mongol. Pueden buscar más acerca de él en Wikipedia. Grandes nombres de la piratería se encontraban en sus barcos y acompañarían a Avery en esta empresa: Thomas Tew, Joseph Farrell, Richard Want, William Myers y Thomas Wake, que sumados a sus tripulaciones hacían un total de casi medio millar de piratas, y fue Henry Avery quien pasó a comandar un barco y a liderar la flota. Los 2 barcos del Imperio Mogol, el Fateh Muhammad y el Ganj-i-Zawai, fueron atacados. El primero en ser bombardeado y abordado fue el Fateh, apoderándose de él rápidamente. Luego irían por el Ganj-i-Zawai, un barco que, a diferencia del Fateh, era un rival temible, con 80 cañones y 400 mosqueteros para defender a otros tantos pasajeros. Una andanada de cañonazos, bien afortunada, inmovilizó al Zawai, pero el intento de abordarlo de los piratas fracasó, al ser rechazados por el fuego de la mosquetería. No obstante, volvieron a tener suerte, un cañón explotó y se declaró un incendio de cubierta que sembró el caos, animando a un nuevo intento de abordaje. La lucha duró unas 3 horas, al término de las cuales Avery se erigió como triunfador. Del asalto a la flota del Imperio se extrajo una verdadera fortuna, y es que según los historiadores, el tesoro obtenido al atraco es considerado como el más rico de la historia de la piratería. Del Fateh Mohammed se obtuvieron más de 50.000 libras esterlinas, unos $10 millones de la actualidad, y del Ganj-i-Zawai más de 325.000 libras esterlinas, unos $69 millones de la actualidad, una verdadera locura. Amigos, un pequeño paréntesis, en este punto del asalto, cuando la gente se enteró, yo me imaginé algo como esto. Bueno, continuemos con la historia. Y bueno, como era de esperar, el asalto a la flota trajo grandes repercusiones para la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, ya que el emperador mogol recluyó a cuanto inglés vivía en su territorio, expropió todas las propiedades de la compañía y bombardeó Bombay, ciudad que estaba en manos británicas por ese entonces. Para apaciguar al emperador, los británicos establecieron un acuerdo de indemnización. Además, declararon a los piratas hostis humani generis, enemigos de la raza humana, con la promesa de perseguirlos allá donde estuvieran. Se ofreció una recompensa por la cabeza de Avery, o información sobre su paradero, y emitieron indultos para quienes lo traicionasen. El gobierno británico ofrecía 500 libras por cada miembro de la tripulación pirata de Avery. Posteriormente, la Compañía de las Indias Orientales llegó a ofrecer 1000 libras por la cabeza de Avery. Así, Henry Avery se convirtió rápidamente en el hombre más buscado de Reino Unido, pero su paradero jamás fue descubierto. Según el historiador E.T. Fox, esto es lo que más destacaba a Avery de sus contemporáneos. Casi todos los piratas más famosos de la llamada Edad de Oro de la piratería tuvieron finales traumáticos. Muchos fueron capturados y ejecutados como el Capitán Kidd. Otros, como Bartolomeo Roberts y Barba Negra, de quienes hablaremos en los próximos videos, murieron en batalla con la Marina Real. Algunos otros murieron solos y otros abandonados en una isla desierta o asesinados por su propia tripulación amotinada. Además, que ninguno de ellos tuvo tanto éxito como Henry Avery. Por cierto, esta y más información pueden encontrarla en el libro de Fox, King of Pirates, The Swashbuckling Life of Henry Avery. Ahora bien, ¿qué fue de Avery después del asalto? A partir de este punto debemos ir por partes. Primero, el botín. El tesoro se repartió de forma proporcional a la participación en el asalto, lo que obviamente no evitó disconformidades. Por ello, los marineros franceses y holandeses decidieron abandonar el Fancy en la isla Reunión, mientras los demás ponían proa hacia Nassau, tras cargar un centenar de esclavos. Durante una escala en Isla Ascensión, varios marineros optaron por también jubilarse y disfrutar de lo ganado. Otros fueron capturados y colgados en Inglaterra. Segundo, el destino del Fancy.
El Fancy había llegado ya a las Bahamas, fuera de la jurisdicción de la compañía, y ancló en el puerto de Nassau, capital de la isla de New Providence. Para ello, Avery sobornó al gobernador, Sir Nicholas Trott, regalándole el barco y una sustanciosa suma de dinero, aunque realmente el gobernador ya era proclive a aceptar su presencia, porque había muy pocos habitantes, y los 40 cañones del buque servían de disuasión a un posible intento de conquista francés. Trott se hizo de la vista gorda ante el cargamento que llevaban, marfil, púrpura, municiones, que le identificaba como fuera de la ley, y eso sin contar a los esclavos, por lo que la tripulación pudo establecerse en la isla sin problemas, como unos vecinos más. El Fundy se hundió tan misteriosa como oportunamente, con lo que desapareció una prueba importante. Sin embargo, eso no impidió que llegara una orden de detención contra los piratas que el gobernador no podía ignorar. Lo que sí hizo fue advertirles para que huyeran antes de que llegaran las autoridades. Gracias a ello, únicamente 24 fueron apresados, de los cuales 5 acabaron en la horca en Inglaterra, aunque no exactamente por piratería, sino por amotinarse y robar a la fragata Carlos II. La mayoría se fueron a las colonias de Norteamérica o volvieron a Gran Bretaña, aunque en ocasiones, al desembarcar con sus riquezas, levantaron sospechas y se vieron obligados a escapar otra vez. También es importante mencionar que algunos fueron a Bristol, donde al intentar vender las gemas que llevaban consigo les estafaron y se quedaron en la pobreza. Tercero y por último, Avery. En cuanto a Avery, se ignora realmente qué fue de él. Unos dicen que se quedó en Devon con un nuevo nombre hasta morir en 1714, otros que tuvo que vivir de la mendicidad al ser uno de los engañados en Bristol, y no faltaron quienes decían que había huido a Madagascar, reinando en una república pirata como la que se había establecido en Nassau. Realmente es difícil saber qué fue de Avery, puesto que no hay documentación de su paradero después del atraco. Es por eso que se dice que mucho de la historia de Avery es una combinación de realidad adornada con mucha ficción. Sin embargo, lo cierto es que Avery terminó siendo un aliciente para aquellos piratas que darían luz a la edad de oro de la piratería. El surgimiento de muchos piratas y la importancia de ellos se debe todo gracias a las hazañas de Henry Avery, el rey de los piratas. Thank you.